A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Carlos Amir González, Daniel Vanina Croco y Luis Daniel Maceda. Buenas tardes, noches ya, nos decía Luis, desacostumbrados a este nuevo horario, cuando antes pernotábamos tardíamente, 21:30 llegábamos acá. Bueno, hoy sin la argentina voz de la señora Carolina Reyes, que nos dio un aviso con tiempo, formalmente como es ella, no como los que me acompañan, que normalmente cuando tienen un pie en el avión suelen avisarme de que se están yendo para Mendoza, para Buenos Aires o lo que fuere. Tripulación incompleta por la ausencia de Carolina Reyes, pero completa con la presencia del profesor Luis Maceda y del doctor Daniel Vanina. Tenemos un invitado que no es un invitado especial, como dice la vieja frase, porque es un antiguo hombre de la casa, de la CX36. Es un hombre también con el que pensábamos y soñábamos establecer en algún momento este programa Marcianos en la 36, cosa a la cual le debo ese aventón importante que hoy realizamos y que me enorgullece particularmente de que él hoy esté aquí presente. Estamos hablando de nuestro amigo en especial, que es Alfredo Rivera, que viene en representación de los asociados, expresas y expresos políticos de la asociación que lleva por nombre Crisol. Agradecidos a nuestro comandante de vuelo, el señor Leonardo Pereira, que como todas las tarde a las 19 horas acá por la 36 deposita suavemente la nave galáctica marciana en las ondas
de la imprescindible 18 de julio y Ejido. Bueno, nos antecedía el tema de Fernando Cabrera, agua. Agua, si la ves correr, déjala correr, ¿no? Y tan necesaria en estos momentos para una población uruguaya, que dicen que a efectos de la sequía que ha durado más de 3 años, hoy tenemos estos problemas, pero dentro de estos problemas hay un 50% de agua que se va y que corre y que OCE no la puede registrar, una entidad pública. Este país nuestro, del cual nosotros los uruguayos tanto nos enorgullecemos, a veces muestra en su superficie, en su epidermis, aquella necesidad que la izquierda durante tanto tiempo reivindicó de construir un modelo sustentable de desarrollo. Y evidentemente hoy sufrimos cada tanto, porque todo el mundo se queja un poco del tema de las pasteras, la forestación, toda el agua que consumen los eucaliptus, pero eso fue toda una serie de políticas que han desarrollado los distintos partidos políticos durante décadas. Por eso tenemos establecido el país que tenemos establecido. ¿Qué pasa, Carlos? Lo que pasa es que queremos hacer un capitalismo sustentable. Ajá. Queremos un imposible. Sí, por supuesto. Ahí está el detalle. Entonces, cuando nos ocurren estas cosas que afectan a tanta población, que inclusive afectan a un sector de gente que además de enferma está sufriendo la pobreza como tal, y la respuesta de la vicepresidenta de OCSE, que dice: dejen de comprar una Coca-Cola y compren un bidón de agua, tienen que hacer eso nada más. Una respuesta absolutamente falaz, y que hay gente que en este país todavía no tiene ni agua potable, pero el interior del país, el lugar donde yo vivo, Neptunia, que te dicen, orgullosamente te dicen, te está pasando la fibra óptica por delante, desigual y combinado, como dice Vanina siempre. La fibra óptica te pasa por delante de la casa, y tenés un pozo negro porque no tenés saneamiento. No llegó el saneamiento, pero llegó la fibra óptica. Esto es increíble, bueno, dentro de nuestros padecimientos actuales y del presente. Titulábamos en el día de hoy, para recibirlo a Alfredo Rivera, el eje temático de nuestro programa: verdad, justicia y presente. Alfredo, un poco poner en contexto esto, y después iremos dialogando con nuestros marcianos de siempre. Muchas gracias. Verdad, memoria, justicia y presente, y diría yo, sin esto no hay futuro. Inevitable. Muchas gracias a los compañeros. Bueno, acá estoy para evacuar las inquietudes que ustedes crean pertinentes. Bien, Luis. Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes al invitado. Como no está Carolina, vamos a dar las líneas de comunicación, ya tempranito. 2903-0302, 2903-0304, para quienes llamen a CX36, a través del WhatsApp 098-190-384, 098-190-384, y a quienes quieran comunicarse por Twitter, @marcianos_T. Bien, Luis. ¿Tú querías iniciar con preguntas a Alfredo? Bueno, a veces hay temas que cuando se repiten son como una carga, ¿no? para la conciencia individual y para la memoria histórica, ¿no? Yo me vine acá con un libro de Alberto Silva,
que se llama Julio Abreu, sobreviviente del vuelo 0. Yo siempre digo, si yo tuviera que darle a un adolescente y decirle, explicarle qué fue la dictadura, le diría, léete este libro, ¿no? Léete este libro, vas a tener, digamos, una semblanza de lo que fue la dictadura. En este libro, que cuenta las peripecias de este hombre, este sobreviviente, Julio Abreu, en la página 68 se narra que cuando estaban en el infierno chico, en la casona de Punta Gorda, y iban a hacer el traslado de los compañeros que después fueron asesinados, allá fusilados en Soca, dice el autor, pasaron unos días, me acuerdo que estaba durmiendo, esto lo relata Julio Abreu, y siento un crac crac que retumba en mi cabeza, un martilleo de armas de grueso calibre y la orden, levántense tupamaros. Me levanté y automáticamente me bajaron y me dicen, dijimos tupamaros, no tarados. Y se lo llevaron. O sea que las fuerzas represivas sabían que este hombre, Julio Abreu, no era un tupamaro, no era un preso político, sino que alguien que había caído en el kilo, digamos, ¿no? O sea, lo tenían plenamente identificado. ¿Por qué yo rescato este incidente? Que me parece ilustrativo de algo que una vez escuché poner en cuestión, que es la noción del terrorismo de Estado. En el primer Congreso por los Derechos Humanos que se hizo en la Argentina en 2018 en la Universidad de Paraná, uno de los expositores dijo que en la Argentina y en América Latina no había habido terrorismo de Estado. ¿Por qué dijo? Digo, porque un acto terrorista es, por ejemplo, que en una estación de autobuses, ¿verdad? En Tres Cruces, yo pongo una bomba o 2 bombas y reviente a todas las personas que están ahí, van a morir. Gente de izquierda, de derecha, de centro derecha, ¿no? Niños, mujeres embarazadas, o sea, va a ser los efectos, digamos, son absolutamente azarosos. Eso es un acto de terrorismo, ¿no? Cuando uno mata al azar. Entonces decía, en el caso de las acciones de represión que se llevaron a cabo en el Cono Sur, en Argentina, en su país y también acá en Uruguay, la represión, dijo él, fue selectiva. O sea, no fue al azar, ¿verdad? No es que salieron y se llevaron preso al que estaba parado en la esquina, al que no tenía... No, sabían claramente quiénes eran el enemigo. O sea, había una dirección muy clara, unos objetivos muy claros detrás de esa represión. Entonces, decía este expositor, no se puede llamar a eso terrorismo de Estado. Y este ejemplo que yo daba al principio me parece que ilustra eso, ¿verdad? Porque le dicen, no, vos no sos Tupamaro, vos sos un tarado, así que vos te quedás acá. Y ese se salvó, digamos, ¿no? A ese no lo mataron. Entonces, estaba muy direccionada la represión. Entonces, la pregunta, perdón por la introducción porque tal vez es un poco larga, es ¿qué consideración te merece esta tesis de que en realidad es incorrecto hablar de un terrorismo de Estado? Bueno, primero hay que poner las cosas en contexto histórico, porque en aquel momento, en Uruguay específicamente, había una acumulación de fuerzas de carácter popular que bregaban por un cambio profundo en la sociedad uruguaya y en general en el continente, y había en el mundo mucha ebullición. ¿De qué años estamos hablando? De la década del 60, ¿verdad? 60. Después, por eso en el año 68, el gobierno de Pacheco Areco implementó las medidas prontas de seguridad
etcétera, etcétera, los que son más veteranos recordarán. Y por supuesto que desde mucho antes, de antes, inclusive recuerdo el asesinato, por ejemplo, la violencia, por ejemplo, el asesinato de Arbelio Ramírez a la salida de la conferencia que dio el Che Guevara en la Universidad de la República. Esto lo menciono porque toda esta revisión histórica de que la violencia comenzó por parte de los sectores de izquierda, de los Tupamaros, del comunismo, etcétera, etcétera, que es una versión mentirosa que intenta reescribir la historia. Cuando en definitiva desde mucho antes ya venían trabajadores asesinados, inclusive un bebé en un seccional del Partido Comunista en el año 61-62, no recuerdo muy bien, pero por ahí, en el cual un bebé es muerto en un atentado fascista a un local del Partido Comunista, una familia que vivía de caseros en un local del Partido Comunista, y muere un bebé. Eso pasó en Montevideo. En Montevideo, exactamente. Podríamos decir que la violencia se ejercía estaba ejerciendo desde el Estado, ¿sí?, para coaccionar a los sectores que reivindicaban cambios en este país o mejoras salariales o el cambio de rumbo económico. Hay que recordar que Uruguay había sido firmante en la década del 50 ya de una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y había hipotecado las políticas y la soberanía del país ya definitivamente. Bueno, había toda una lucha en ese sentido. Cuando decimos, hablamos de terror y de terrorismo, hay que recordar que en el año 71, en el año 73, cuando se da el golpe de Estado, se da porque ya las herramientas para reprimir a los sectores del pueblo en lucha contra esas políticas económicas ya no estaban surtiendo efecto. La movilización del pueblo, la unidad del movimiento obrero, la unidad de la izquierda, inclusive con el reciente nacimiento del Frente Amplio. Hay que recordar que un tiempo antes había nacido la unidad de la clase obrera con la CNT, eran cuestiones muy peligrosas para los intereses que necesitaban implementar una política económica que siguiera trasladando las ganancias, por decirlo de alguna manera, la tasa de ganancia hacia los sectores más poderosos, que es eso en definitiva. Entonces, ¿qué se ejerció? Se ejerció la represión. Perdón. Y en segunda instancia, la prisión masiva de dirigentes sindicales, de militantes políticos, militantes sindicales, luchadores sociales, no solamente del movimiento de liberación Tupamaros, que sí, pero hay que recordar que el MLN militarmente fue derrotado en el año 1972. Y la gente del MLN estaba o presa, o muerta, o en el exilio. Habían sido derrotados militarmente en el año 72. En el año 73 se da el golpe de Estado para ejercer una herramienta de presión y de vía libre para implementar las políticas económicas que se quisieran implementar. ¿Y cómo se implementaban? Se implementaban con la represión y con el terror, porque ejerciendo la represión, la cárcel, la desaparición, la tortura a miles y decenas de miles, uno de los países que tuvo más detenidos en porcentaje a su población, que fue Uruguay, se ejerció el terror a través de cabezas connotadas, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, militantes sindicales, y eso repercutió en el conjunto de la sociedad, porque era una campaña también de terror, para que el resto del pueblo tratara de no reaccionar. ¿Frente a qué? Frente a la nueva política económica que se instauró, que representó, por ejemplo, para ser bien gráfico, que a la finalización de la dictadura los trabajadores habían perdido el 50% del poder adquisitivo. Y hacerle perder el 50% del poder adquisitivo en tan poco tiempo a los trabajadores solamente se puede a través de la represión, sangre y fuego y terror, aplicando lo que desde los juicios de Nuremberg conocemos como el terrorismo de Estado, ¿no? Que una cosa son acciones de instituciones de privados o instituciones individuales o agrupamientos que no son del Estado, que ejercen mecanismos de terror. Puede existir eso, como lo decías tú. Pero otra cosa diferente es el compromiso de los Estados
también en bregar por la seguridad de los detenidos que puedan tener en sus manos. Sin embargo, desde la dictadura de carácter fascista se implementó inclusive la desaparición, el asesinato, el secuestro. Tú nombrabas justamente la casona de Punta Gorda, por ejemplo, que ofició como un lugar de tortura y secuestro por parte de las fuerzas fascistas. Pero bueno, yo reivindico la categoría de terrorismo de Estado, que no tiene que ver con el ejercer la violencia por parte de grupos o privados o grupos que no tengan que ver con el aparato y el andamiaje del Estado. Por eso nosotros reivindicamos esta figura, que es una figura que además un partido en este momento encabezado por un general, Manini Ríos, trata de cambiar una historia y reescribir otra, en la cual se plantea el tema de los dos demonios. En este momento, por ejemplo, mañana o pasado, creo que mañana, se estaría votando una ley de prisión domiciliaria para los presos de Domingo Arena. Y también otras leyes más, pero además todo esto con el intento de, para graficarlo más, el tema de los viejitos, pobrecitos, y hay que recordar, y con esto termino, hay que recordar que el delito de desaparición no se extingue hasta que aparezcan los desaparecidos o se conozca su paradero. Eso no culmina, el delito se sigue perpetuando. Exactamente. Estamos con Alfredo Rivera de Crisol, Asociación de Expresas y Expresos Políticos, con el eje temático hoy en la noche marciana de verdad, justicia y presente. Daniel Vanina. Yo, como casi siempre, discrepo con algunas cosas y tengo matices. Y bueno. Yo creo que la dictadura nuestra fue terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque se encargó de propagandear la violencia. Tengo ejemplos. Cuando me fueron a buscar a mí, destruyeron media manzana. Absolutamente innecesario. Había que golpear la puerta, entrar y sacarme. ¿No? Y ellos sabían eso. Después terminaron sacándome de estado de guardia en la clínica. Pero a un compañero, Juan Flo, le fueron a transmitir que estaba cesado como grado 5 de estética de la Facultad de Humanidades. Una medida reglamentaria. Él estuvo despedido y cobrando años durante toda la dictadura. Para comunicarle eso, aparecieron 3 camiones en la cuadra, coparon la cuadra, bajaron milicos de cosas y un juez... Con el telegrama. Le entregó el telegrama, Juan. Eso custodiaban el telegrama. Pánico, sí. Pero promovían terrible. El pánico a propósito. Si bien la violencia era selectiva, o trataba de ser selectiva. Porque también a veces se le iba un poco las manos sin demasiado problema. En cuanto a eso de los tontos... Yo tengo una anécdota que a mí Trócoli en persona, en medio de la tortura, me decía: mira, Vanina, en el frente hay 100.000 tupas, 100.000 bolches y 100.000 estúpidos. Y no era, desde el punto de vista de ese, era bastante así, ¿no? Eran tercios aquello. Ahora bien, hay una cuestión que se ha tornado, yo sé que esta opinión que voy a emitir es muy cuestionable y muy opinable, pero yo la vivo y la siento así y por mi... Tengo que ser honestidad intelectual, se lo tengo que transmitir. Hubieron dos demonios. ¿Cuál fue el primer demonio? La revolución. En el mundo había una revolución. Cuba no estuvo defendiendo la democracia. Estuvo haciendo una revolución contra una dictadura. Nosotros peleamos, los comunistas, vos, yo, ellos, ¿pelearon contra quién? ¿Defendiendo la democracia? Por eso salimos el 9 de febrero a defender a las instituciones. Y a las instituciones, no. Nosotros queremos hacer la revolución. La discusión del momento era si era armada o no era armada. Que en aquel momento predominaba la idea de que si hablabas de revolución era dejarse de joder y hacerla y armada. Con aquello de 1, 10, 100, 1000 Vietnam. O la otra frase que era la frase de las olas. La ola tenía como consigna: el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. No decía coma y dejarse de joder, pero era el mensaje. De alguna manera, la ola fue en el 67,
Pero todo había empezado en el 56, con la invasión en el Moncada y con la invasión del Granma. Y entrando Fidel en el 59. Y después en Europa también, y el poder negro. Y las revoluciones en África, que eran el proceso de descolonización. La descolonización que Arismendi decía, se está gestando el socialismo al son de los tambores tribales. Minga, porque todo eso terminó en nada. Pero en aquel tiempo era así. Estaba los no alineados, y había pelea en los no alineados. Había pelea en el ajedrez, en los Juegos Olímpicos, en todo había pelea. Y había revolución arriba de la mesa. Y nosotros no somos unos pelotudos que peleamos para defender la democracia. Porque nunca defendí la democracia ni la voy a defender, porque no existe la democracia. Hay una democracia griega, hay una democracia... hay una democracia burguesa, que implica dictadura. ¿Cómo que implica dictadura? Cuando no tienen los resortes, cuando se le terminan los resortes de la democracia política, que sí existe y que hay que defenderla a muerte, y defender la muerte es impedir que se la pierda. Y cuando se pierde, entonces sí, peleo para que vuelva. La democracia política, sabiendo que la democracia burguesa tiene una parte que es la dictadura. Así que, de alguna manera, las dictaduras del Cono Sur fueron democracias burguesas a plena dictadura. A mi manera de ver, obviamente. El riesgo que nosotros estamos haciendo en la izquierda mundial es decir que estamos defendiendo la democracia. Entonces somos unos pelotudos que defendemos a la democracia burguesa. Porque a la socialdemocracia le interesa tener esa indefinición de democracia. Democracia como un coso abstracto. La democracia es una formación política determinada en un momento determinado de la humanidad. Y la democracia también tiene determinados gobiernos, que puede ser república, que puede ser, ¿cómo es? Los reinos parlamentarios, el rey parlamentario, que como Inglaterra, la democracia Holanda, monárquica. La monarquía parlamentaria. Exactamente. La monarquía parlamentaria, y el primer ejemplo se da por el 1200, la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que nosotros, al querer simular que estamos defendiendo la democracia, estamos diciendo que no hubo revolución, que no fuimos revolucionarios, nunca fuimos revolucionarios. ¿Por qué? Porque lo único que hicimos fue defender la democracia, queríamos determinadas mejoras, y entonces nos reprimieron y nosotros contestamos. No, señores, queríamos el socialismo. Yo peleé por el socialismo. No fui preso por ser un pelotudo defendiendo la democracia burguesa. Le pido un minutito porque me voy a una pausa, pero antes me voy a ir a Luis, pero antes me voy a Alfredo Rivera, que se revuelve con esto de la tesis de los dos demonios, de Daniel Vanina, que quiere ser un demonio, que reivindica ser un demonio. Sí, claro. Vamos a ir al tema, estoy hecho un demonio después con Alfredo que nos quiere, sí, le vamos a obsequiar con la respuesta después de la pausa. Sí, pero anuncie lo de los libros. Hay una serie de libros que edita Crisol con cuentos de los propios expresos políticos, que se llama Crónicas de los Años Duros. Salió el tomo 1, salió el tomo 2, salió el tomo 3, que es este que traigo para obsequiarles a la mesa. Y bueno, se está preparando el tomo 4, que algunos de los integrantes de la mesa creo que o ya han escrito o están por escribir. Algo hemos hecho. Sí. Me doy por el aludido. Daniel Luis, para avisar de los temas del teléfono que obsequiamos a nuestros oyentes con estos obsequios que nos trae Los repetimos. Rivera, los repetimos. 2903-0302, 2903-0304 y por celular 098-190-384. Gracias.
Continuamos en la tarde-noche de esto que hemos denominado marcianos. Por allí Alfredo Rivera iba quedé picando a contestar unas cuantas, se revolvía con esto de que Vanina lo quería convertir en un demonio a él también y parece que Alfredo no quiere. No, porque ¿qué pasa? La definición de demonio es el mal. Entonces, sí, la definición del demonio es un ser que simboliza el mal. Y yo diría que lo que se confrontaba era un fantasma y un demonio, que es otra cosa totalmente diferente. El fantasma del cambio es y bueno, justamente. Pero lo de demonios no lo comparto, porque ¿qué pasa? El gran relato que intenta en este momento hacer Cabildo Abierto y bueno, y toda esa zona, llámese gobierno en general actualmente, que intenta de que las dos partes fueron malas. Ese es el discurso. Como las dos partes fueron malas, hay que buscar un equilibrio, entonces los dos fueron malos. Y yo estoy en contra de la concepción de que las dos partes fueron malas. Parto de la base de que sí había un fantasma, que era la lucha por el cambio social, por el socialismo, como decía Vanina, y por el otro lado había justamente un demonio, que es el fascismo. El fascismo es el demonio, el único demonio. Por eso la consigna de Crisol, que ha levantado desde hace 2 años, es un solo demonio, el terrorismo de Estado. Porque entendemos de que el demonio es la simbolización del mal. Y nosotros no creemos que hayan habido dos males. En segundo lugar, claro, Vanina tira temas interesantísimos. Porque, por ejemplo, habría que discutir qué es la democracia. Que es una discusión que desde muchos lugares hemos dejado de dar. ¿Qué es la democracia? Porque aquella definición antigua que comparto, el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, que es vigente, el asunto es cómo llega eso. Y entonces habría que nuevamente releer la Comuna de París. Recuerdan los que han leído a Marx, cómo se ejerció esa revolución frustrada de los comuneros y cómo ellos se representaban en primera instancia. Bueno, pero habría que discutir en definitiva qué es la democracia, que es lo que no se discute, porque se entiende que la democracia es esto que vivimos, 2 partidos o 3 partidos o 10 partidos, vaya, vote, que nosotros gobernamos, acordamos todo lo que no le dijimos y durante 5 años aguantes en el molde. Esa es la democracia, supuestamente democracia representativa. Bueno, esto es una discusión. ¿Qué es la democracia? ¿No? Sí, totalmente. Luis. Tenemos algunos mensajes de los oyentes. Ricardo del Reducto nos manda saludos y le devolvemos los saludos a Ricardo, compañero del área marítima. Y también tenemos un mensaje de Inocencio que nos dice: espero algún comentario sobre el Día de la Victoria. ¿Eso qué implicaría, Luis? Eso creo que nos remite a la victoria de los Segunda aliados Guerra Mundial, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, la caída de Berlín, que si mal no recuerdo fue el 8 de mayo de 9. El 9 de mayo de 1945. Así que muchas gracias a Inocencio, que siempre nos escucha además, por esta ayuda a memorias con respecto a la fecha, ¿verdad? Bien. Daniel, algo. Bueno, yo tenía acerca de las afirmaciones de Daniel y la respuesta ahora sobre el tema de los 2 demonios que hacía Alfredo. Lo que tenía para decir es el problema. Arismendi decía en la postdemocracia, o sea, en el retorno de la democracia postdictadura, Arismendi decía que una de las cosas que íbamos a tener que tener mucho cuidado, las fuerzas avanzadas del pueblo uruguayo, era en saber quitar de la dermis de la sociedad uruguaya las espinas clavadas que nos había dejado el fascismo.
Y ustedes vieron que el relato que se instala en la posdemocracia, que lo instalan tanto los gobiernos de Sanguinetti como los gobiernos de el padre de la calle Pou, la calle Herrera, en su momento, era un poco la cuestión de los dos demonios, ¿no? De que los males que arrastrábamos de la dictadura los arrastrábamos a raíz de que aquí hubo una lucha entre dos demonios. Y bueno, la lucha por verdad y justicia justamente tenía que ver con eso de desfacer este entuerto frente a la sociedad uruguaya, ¿no? Para lo mismo, inclusive, yo recuerdo una cuestión que fue la intervención de Wilson Ferreira Lunate, que era importante porque era uno de los líderes de uno de los partidos tradicionales que generó la enmienda Koch. Allá, Koch, el apellido de un ciudadano, un parlamentario norteamericano, que llevó adelante la presentación de Wilson Ferreira Lunate. En la época de Jimmy Carter. En la época de Jimmy Carter, justamente cuando se empezaron un poco desde el imperialismo norteamericano a defender el tema de los derechos humanos en América Latina. Según esta enmienda, se llegó a considerar, porque mucho se decía de que en Chile y en la Argentina sí hubo fascismo en serio, porque hubo gente muerta, metida en los 30.000 desaparecidos de la Argentina. Me decían a mí en una reunión que fui a Chile, en un congreso de metalúrgico que fui a Chile, ay bueno, pero en tu país la cosa sí que fue una dicta blanda, me decían los chilenos. Digo, eso no tiene en cuenta hasta consideraciones como las que hizo Wilson Ferreira Lunate acá. La de Terra. Según la enmienda Koch, en el año 77, decía lo siguiente: el Uruguay es la jaula de la tortura en América Latina, en el año 77. El Partido Comunista, una fuerza que tenía mucha militancia encima de sus espaldas, no dejó de haber año de la dictadura que no hubiese un operativo contra el partido que se seguía rearticulando dentro de la clase trabajadora. Las organizaciones estudiantiles se seguían rearticulando. Las organizaciones sindicales se seguían rearticulando. Es más, yo salí del penal en el año 80 y en el año 81 tuve mi primer vínculo con el partido. Y en el año 82 empezamos en mi lugar de trabajo a organizarnos dentro de las asociaciones laborales, que no era una política de conjunto que tenía el partido con los comunistas. Había algunos que decían, bueno, hay que meterse, había otros. Me acuerdo del Zunca decía de reivindicar el sindicato nacional y no meterse adentro de las asociaciones laborales. Nosotros los metalúrgicos nos metimos dentro de las asociaciones. Y fruto de esto que decía el Zunca, inclusive no. La vez pasada, inclusive en Marcianos, hablábamos del tema de el voto en blanco o el voto a las fuerzas más avanzadas y más libertarias dentro de los partidos tradicionales en el año 82, que al final con una carta que sale de Liber Seregni se pasa al voto en blanco, pero hubo menos de 100.000 votos en blanco. 85.000. Y evidentemente la gente siguió votando por las partes democráticas de los partidos tradicionales. Es más, nosotros que trabajábamos con jóvenes y no sabíamos dónde mandarlos, a veces los educábamos clandestinamente, pero mandamos a gente a la fuerza de Flores Silva, hicimos entrismo a la fuerza de Flores Silva y a la Casa de los Lamas. Algún escucha que me está escuchando sabe que esto es así. Está allá hacia Punta del Este en una galería. Pero digo... Y a los grupos de represión de la iglesia cristiana. Totalmente. O sea, el frente antidictatorial que se formó, pero no era de generación espontánea, es porque este pueblo tenía muchos antecedentes de lucha, como decía Alfredo, ¿cómo se logró hacer destrozar a la clase trabajadora robándole el 50% del salario? Con la aplicación de la dictadura. Y no en vano, eso de los dos demonios,
veíamos en primera fila cada vez que se homenajeaban los círculos y centros militares, se homenajeaba a los caídos en defensa de la democracia. ¿Quiénes estaban en primera fila? Sanguinetti, la gente de las cámaras empresariales, la Calle Herrera, por supuesto. La Asociación Rural. Y termino con esto. La enmienda Koch, jaula de la tortura en América Latina, y además allí Wilson Ferreira Lunate denuncia. Todavía no denuncia la cantidad de presos, pero dice miles de presos políticos, miles de torturados, y maneja cifras como que la represión había sido de tal magnitud que había alcanzado a más de 20.000 uruguayos, muchos de los cuales pasaron y todo lo demás. Después, en informes posteriores se habla de que en este país la represión alcanzó a 60.000 uruguayos. Exacto. Con mayor grado o con menor grado de tiempo, estuvieron un día, 2 días, una semana en un cuartel, y salieron, muchos exiliados después de pasar por la tortura y por la detención, y bueno, y cuando se abrieron los archivos de los cuerpos de espionaje, se sabía que había más de 200.000 personas en situación de espionaje y en situación de persecución. Esto que decía Vanina de recién, de bajar de 4 camiones para llevarle un telegrama a una persona, bueno, yo me acuerdo de una brutalidad que cometieron algunos compañeros. Había caído un fulano en el penal y estábamos en la carpida, y de repente dice, yo ni sé todavía, no estoy ni enterado de por qué estoy acá, decía. Porque lo único que me mostraron era una carta de adhesión a la Revolución Cubana que yo había firmado en mis épocas de estudiante universitario. Pero yo después de eso no hice nada. Ah, jodete por no haber hecho nada después de eso, le dijeron las bestias que teníamos, los demonios que tenía al costado. Adelante, Luis, perdón. Bueno, a mí me gustaría hacerle una pregunta a nuestro invitado, porque el tema de hoy es verdad, justicia y presente. Entonces, estamos a pocos días de la Marcha del Silencio y me gustaría saber cuál es la visión de Crisol sobre este presente que tiene que ver con la verdad, con la justicia, con los desaparecidos, con todas las cuentas que aún no se han saldado, con ese pasado que no termina de tener un cierre desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Porque esos duelos todavía no se han podido elaborar. Entonces, ¿cuál es, Alfredo, la visión de Crisol acerca de este presente? Bueno, es un presente bastante difícil, porque además el actual gobierno ha recrudecido algunos mecanismos, o ha facilitado o intenta facilitar muchos mecanismos de impunidad relacionados con el pasado y por supuesto con el presente. En este sentido, por ejemplo, hoy me había olvidado de la ley de víctimas, de supuestas víctimas de la guerrilla, por ejemplo, que es la que se va a votar en estos días, la de prisión domiciliaria, y con estas leyes que además son utilizadas por Cabildo Abierto para negociar cuitas internas dentro de la coalición. Esto es lamentable, realmente horrible, pero bueno, existe. Pero también tratar de buscar el objetivo de reescribir la historia con eso de que, unos fueron malos, pero los otros también. O sea, que los dos lados fueron malos. Y ese es el discurso que neutraliza a veces la historia, hace desaparecer la historia y por supuesto neutraliza las cabezas de la gente. Por el otro lado, recordar además con esto de la prisión domiciliaria que se dice que son muy viejitos, pero en realidad la prisión domiciliaria ya existe. Cuando se comprueba que una persona tiene determinada situación de salud, etcétera, etcétera, va a cumplir su pena a la casa. Pero además con el tema de las edades, o sea, somos jóvenes para seguir trabajando hasta que nos muramos, con una ley jubilatoria, pero somos viejos
para si fuimos torturadores, violadores durante el fascismo, entonces sí podemos ir a nuestras casas. Y me explico, ¿no? Somos un doble rasero. Y por el otro lado, en este momento, por ejemplo, hace el mes pasado, hace un par de meses, se detenían en Europa y se procesaba con prisión a una anciana de más de 100 años que había sido secretaria de un asesino nazi en un campo de concentración. Porque son delitos que no prescriben, ¿no? Los famosos delitos de lesa humanidad. Y finalmente, como tú nombrabas el 9 de mayo, que me parece que es importantísimo esto del aniversario de la victoria sobre el fascismo, por eso se llaman, en algunos países se llama el Día de la Victoria sobre el nazifascismo. Hoy en día está más vigente porque tú decís presente, y a mí me pregunta el presente que puede marcar drásticamente el futuro. Hoy en día en Europa se están derribando los monumentos que recuerdan el heroísmo de los soldados que combatieron contra la Alemania nazi. Se está horadando lugares donde hay monumentos y hay miles de enterrados, de tumbas de soldados que lucharon contra el fascismo, y donde después se va a levantar un centro comercial sobre esos cadáveres, olvidando, por supuesto, países como Polonia, que tienen un gobierno ultraderechista, por no decir fascista, y otros países bálticos que realmente nunca hubiera pensado uno que pudieran llegar a ese grado de glorificación del fascismo y del pasado, haciendo desaparecer. Lenin, ¿te acordás de Gubal Lenin? Bueno, una película, sí, efectivamente, una película alemana. Entonces, me preocupa mucho el presente, y Crisol, como la pregunta que tú me hacías, Crisol está preocupado y va a seguir dando la pelea con todos los mecanismos, los medios que pueda tener y que pueda desarrollar, para que se siga haciendo justicia, para que se siga haciendo memoria, para que se trate de no reescribir la historia, porque no es que la historia existe según la percepción individual de cada uno. La historia se basa en la realidad. Lo que no está en la realidad puede ser una deformación o una mentira. Por eso a veces hay varias versiones. Yo no comparto esa cuestión de la teoría de los relatos. Yo creo que porque depende del relato, depende de la realidad. No, es la realidad la que marca. Pueden haber otras concepciones de la historia, pero que son mentiras. La realidad es la realidad, guste o no guste. Entonces, me parece que Crisol está abocada a luchar por la memoria, porque estos genocidas paguen no por rencor, no por odio, sino porque esto marque un precedente hacia el futuro. Porque en la medida de que esta gente que perpetró estos delitos tremendos, asesinatos, desapariciones, violaciones, desaparición de niños, bueno, una lista interminable de las peores atrocidades que uno pueda, y además como funcionarios del Estado, lo que lo hace mucho más grave, porque a veces esa parte no se ve. El haber sido funcionario del Estado, tener todas las herramientas del Estado, lo hace mucho más grave el delito. O sea, las personas que tenían el deber de custodiar a sus prisioneros los hacían desaparecer, los violaban, es peor. Entonces, Crisol va a redoblar los esfuerzos para la memoria. En este sentido, recordar que acciones, algunas simbólicas y otras muy concretas, como apoyar juicios, otras la elevación de monumentos o de memoriales también, y el respeto a los expresos políticos y a todos los luchadores que lucharon contra el fascismo en este país. En ese sentido, recordar que el 27 de junio, que es una fecha que se conmemora el golpe de 50 años del golpe de Estado, se va a inaugurar el memorial a las expresas políticas. ¿Por qué esto? Porque se han hecho memoriales y monumentos a cárceles que eran de varones, pero nunca se hizo nada porque las mujeres estuvieron repartidas en muchos lugares. Entonces se va a hacer un memorial al costado del Palacio Legislativo, que fue una lucha que llevó varios años, encabezada por compañeras de Crisol, y bueno, eso se va a llevar a cabo el 27 a las 3 de la tarde. Es allí al costado del Palacio Legislativo, Palacio Legislativo y Agraciada, para ser más Agraciada hacia afuera, ¿verdad?
Agraciada y Rocha, creo que es por ahí. Sí. Perfecto. Una cosita que yo quería... Sí, adelante. No, con respecto a lo que dije antes, lo reafirmo. Pero eso de los demonios, yo usaba la palabra demonios en el sentido que se está usando vulgarmente ahora. Pero en el plano teórico es la revolución y la contrarrevolución. Sí, totalmente. Nosotros hacíamos la revolución y los gobiernos hicieron la contrarrevolución. A sangre y fuego. ¿Qué esperábamos? Con todo, nos dieron con todo. El primer intento de reprimir a los tupamaros con policías fracasó. Y en el libro de todo decía usted, Cristi diciéndole al presidente, usted sabe a quién tiene que poner, presidente. Sí, porque además... Pero aparte estoy en contra de la concepción de que no hay relatos. El socialismo real tuvo un relato que yo creí, ahora sé que es mentira. Hay concepciones no? ideológicas. Hay un relato que hoy, compañeros estalinistas, defienden el relato de Stalin como un salvador de la patria. Yo no lo comparto, tengo otro relato. Así que hay relatos. Sí, yo porque es inevitable que el tipo haga ese juicio. Nuestro querido Marx decía que si la esencia de las cosas fuera visible a simple vista, no había filosofía. No se precisaba. Yo coincido contigo totalmente, Daniel, en eso de que también, digamos, frente a los enemigos, frente al fascismo o frente a la burguesía liberal o conservadora, lo veo mal a eso de que una persona que es comunista o es socialista y lucha por esas revoluciones haga como un doble testimonio, ¿no?, acerca de lo mismo. O sea, que en determinados periodos, digamos, decir que hay que entrar en espacios de conciliación de clase, que hay un hecho que están manejando algunos viejos liquidacionistas de la revolución, del concepto revolucionario, ahora es de que a Francia le pasa lo que le pasa, de que en el último 1 de mayo pusieron como eje fundamental el tema de que le están robando las jubilaciones a los trabajadores y salieron 800.000 trabajadores a la calle. Y acá un periodista le preguntaba a la central uruguaya por qué hubo más gente de repente en el acto en defensa de la seguridad social que en el propio 1 de mayo. Y se daban distintas cuestiones ahí como... Pero no hay problema, hubo gente en ambos actos. Pero de todas maneras, alguna persona también, que yo lo calificaba como liquidacionista en el periodo anterior, y que hoy está diciendo, no, en Francia lo que pasa que los partidos, la gente sale a la calle así a la desesperada, porque no hay partidos que dirijan, las centrales de trabajadores están muy venidas a menos, y las centrales de trabajadores estuvieron el 1 de mayo, independientemente de que sea cierto, Vanina. Pero ¿qué hacen? Reivindican la actitud nuestra de poca movilización frente al robo y al despojo que le están haciendo los trabajadores. Que esto es mejor, que lo nuestro es más racional. Vaya racionalidad la de la conciliación y la de darte por derrotado por anticipado. Luis. Me dejó descolocado este hombre. No, me quedé pensando en algo que decía Alfredo, porque tú decías no hay relatos, y lo que yo entiendo de lo que tú decís es que no hay relatos en el sentido de que si hablamos de relatos caemos en el relativismo. Por eso tú decías la realidad es una sola y no hay que caer en el relativismo, ¿no? Es por ahí el planteo porque tuyo. La teoría de los relatos habla de que el relato es el que construye la realidad. Y es al revés. La realidad existe y uno puede tener visiones ideológicas diferentes. Son relatos diferentes. Entonces, claro, pero lo que pasa es que hay un tema semántico ahí, viste, que sería para afinar un poco. Pero me gustaría ir a lo del 20 de mayo, que me lo morfé rapidito. Bien, sí. El 20 de mayo, adelante. Que me parece que es muy importante porque es una de las movilizaciones que convoca más gente en este país en este momento. Si no la más. Totalmente. ¿No? Inevitable. Y va mucha gente joven. Pero lo importante es que ese 20 de mayo no se convierta en, pobrecitos los torturaron, no importa por qué, no importa, los hicieron desaparecer, etcétera, no importa por qué. No, quienes desaparecieron luchaban por algo, tenían ideas.
Y eso hay que saberlo, eso hay que divulgarlo. Hay que saber por qué fueron muertos, por qué luchaban, por qué dieron su vida, por qué se les aplicó tanto odio, de dónde salía ese odio, por qué además la implicancia de Estados Unidos en toda esa cuestión, con esa hipocresía tremenda que sigue ejerciendo Estados Unidos en el mundo. Por eso me parece que el 20 de mayo es importante en cuanto a movilización, en cuanto a memoria, pero también a recordar por qué los desaparecidos, por qué no eran personas, eran personas que pensaban, tenían ideas, etcétera, etcétera, y por ahí venía la cosa. Le dejo una pregunta para la próxima. Bien. ¿Alcanza con el silencio? Sí, claro. Es un estruendoso silencio, dijo yo alguien, pregunto, yo no en tengo 50.000 personas que se hacen presentes. Sí, y no me animé. ¿Podemos tener 2 horas más de debate? Totalmente, bueno, lamentablemente no. Volvemos el próximo martes con la presencia de Daniel Baldassari, que nos va a hablar sobre este tema de esto que estamos, hacia lo que estamos yendo, dijera Davico, vamos yendo, que es el mes de verdad y justicia, como es mayo, el mes del 1 de mayo, clase trabajadora en lucha, y los 50 años de la derrotada dictadura a esta altura de las circunstancias, que lo conmemoramos conjuntamente con Inocencio en el sentido de este 9 de mayo, del año 45, cuando era derrotado por los aliados esta fuerza, y fundamentalmente por aquellos soldados de la Unión Soviética con 20 millones de muertos sobre sus espaldas. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta el martes.